noches con todos. Me presento, soy Yajara Pintado y en esta ocasión realizaré mi comentario personal sobre la obra Luces de Bohemia, escrita por Ramón María del Valle Inclán, uno de los representantes de la generación del 98. En esta ocasión no nos centraremos en por qué es uno de los representantes de esta generación, sino que nos dirigiremos directamente a la obra. El tiempo al que nos remonta esta obra de teatro son las calles de Madrid, es decir, una España en 1920. Empezaremos resaltando el constante enfrentamiento de la clase conservadora con la clase, por así llamarlo, trabajadora o obrera. La clase conservadora está de acuerdo de la forma de imposición de poder y la forma de construcción que se está llevando en la época, ya que son beneficiadas por las mismas, y desde su estado de privilegio, o mejor dicho, desde su posición de privilegiados, no ven la realidad de la época y no ven cómo la gente se está muriendo de hambre y está sufriendo ese abuso de poder que se está dando. Y esto nos lleva a una de las escenas más trágicas y más fuertes de la obra, donde una madre pierde a su hijo en el desarrollo de una protesta. Pero en vez de recibir auxilio o consolación, la gente empezó a discutir sobre si estaba bien esa forma de construcción o no, y nuestro protagonista, Max Estrella, simplemente abandonó la escena, debido a que, aún siendo ciego, no soportaba estar cerca de aquellos acontecimientos. Esta obra es una crítica a la realidad de aquella época, puesto que la corrupción es demasiado resaltada. Por ejemplo, tenemos una escena donde Max Estrella es encarcelado por, según los policías, escándalo en la vía pública y emitir gritos internacionales, además de la escena de nepotismo presente en la obra, sin mencionar el fusilamiento injustificado de uno de los encarcelados catalanes que acompañaba a Max. Y me gustaría aclarar que me refiero a Máximo Estrella como Max para hacer más ágil esta presentación. Ahora hablemos de su amigo, el cual llamaremos el Latino. Aquel personaje era una persona demasiado influyente en Max, lo cual creo que fue el causante de su desgracia, ya que él fue el quien lo llevó a las calles y es ahí donde encontró su muerte, al portón de su casa. Después de una noche de pasear, estar con prostitutas, malgastar el dinero y un sinfín de eventos, como estar en la cárcel y con un encarcelado catalán, el cual, siendo conscientes de que se encontraba en sus últimos momentos, decidió compartir unas últimas palabras de revolución y búsqueda de libertad con Max. Y bueno, para concluir me gustaría hablar sobre la vida bohemia, que es demasiado resaltada en la obra. La vida bohemia que nos expresa es una vida de un escritor que se dedica a beber, una permanente falsa libertad, pues estaba sujeto a deudas, estaba sujeto a una responsabilidad con su familia que él no adquiría y estaba sujeto a las leyes que a veces no se respetaban, pero igual a él no le importaba, pues una dignidad que ni siquiera defendió tampoco es digna de admirarse. Es decir, él recordaba su juventud y su vida bohemia de escritor y quería permanecer constantemente en ella, y tenía algunos momentos de nostalgia. No solo él, sino también su amigo el latino, el señor ministro, Rubén Darío, que también es uno de los personajes de la obra, y otras personas más. Recordando esa vida de bohemio, quiso permanecer en ella, y esa vida de bohemio fue el que lo llevó al final de la obra a estar con frío, ebrio, demacrado y con un amigo que al final, cuando falleció, se robó su cartera y se quedó con el boleto de lotería y el dinero que había comprado por su propia cuenta. Y bueno, termina con un final bastante trágico donde la madre y la hija se suicidan, la cual fue desde el comienzo idea de Max después de perder su trabajo. Para finalizar, me gustaría resaltar que aquí se ve demasiada influencia, más del dinero, el poder y de la ideología que gobernaba en esas épocas, llevándonos todo el tiempo de un camino lúgubre a uno no tanto, pero igual bastante horrorífico. No podría determinar esta obra como una tragedia, comedia, drama, y no podría resaltar demasiado romanticismo de ella. Solo podría decir que es una crítica de parte del autor a la realidad de aquella época. Y como siempre, necesitamos aquella crítica para darnos cuenta de lo que estamos haciendo y lo que mucho que no ha cambiado nuestra sociedad en realidad, pues seguimos abusando del poder y dándole demasiado poder al dinero.
Y bueno, hasta ahí sería mi comentario. Agradezco su atención y que tengan buena noche.